Vamos a continuar. Muy bien. Como continuamos en la parótida, yo les decía que en su cara anterior tenía una proyección, que era la prolongación anterior, de la cual iba a salir su conducto principal. ¿Cómo se llamaba este conducto principal? Era el conducto de Stenon. Que se iba a abrir a nivel de la mucosa, a nivel del segundo premolar superior. La glándula submandibular, esa que está ahí, se encuentra ubicada en lo que es la fosa submandibular del maxilar inferior. ¿Se relaciona con qué músculo viene aquí? Miloioideo. Muy bien, se relaciona con el músculo miloioideo. Si yo lo pusiera, estuviera aquí a manera de abanico. Se relaciona con el músculo miloioideo, cuyo conducto es el conducto de Wharton, que va a terminar ¿dónde? ¿Dónde termina el conducto? En el frenillo lingual. Muy bien, no en el frenillo. Oh, termina a cada lado del frenillo en la carúncula lingual, ¿sí? No sobre el frenillo, ¿no? Termina a cada lado del frenillo a nivel de la carúncula lingual. Y las sublinguales, que son estas que están aquí, son dos, esas sublinguales se encuentran en la fosita sublingual del maxilar. Ellas se caracterizan porque tiene una serie de conductos denominados conductos accesorios o de, acuérdense por su compañero, Walter. Y tiene un conducto principal que es el de Ridinus o Bartolin. Esos conductos, el conducto principal de la glándula sublingual va a desembocar a cada lado del conducto de Wharton, es decir, a los lados de la carúncula sublingual, mientras que el resto de conductos accesorios desembocan en el piso, en la mucosa del piso de la boca. De las tres, ¿cuál es la más pequeñita? La sublingual. La sublingual. Son las más pequeñitas, pueden llegar a pesar hasta 3 gramos. Y nos vamos al esófago. Ustedes lo dijeron muy bien en la práctica. El esófago es un conducto muscular, ¿sí? Músculo membranoso, que se encuentra posterior a la tráquea por delante de la columna vertebral y adopta esta forma, ¿no? La forma de la curvatura de la columna. Se extiende desde la unión o su relación con la faringe a nivel del cartílago cricoides, ¿sí? Hasta lo que es unión con el estómago a nivel del esfínter del cráneo. En ese trayecto, ¿cuántos estrecheces presenta? 3. Que ahí se ven. 3 estrecheces. El primer, ay, perdón, déjenme bajar un poquito. Mover esto por acá. El primerito, ¿cuál es? El cricoide, El cricoide. que también se le conoce como el esfínter superior esofágico. Muy bien. El primer, no es que también se lo conoce. El primer estrechamiento es a nivel del, se lo llama estrechamiento cricoideo y que prácticamente va a formar parte de lo que es su orificio superior, donde está su primer esfínter. El segundo, ¿cuál es? Aórtico bronquial. Aórtico bronquial, donde prácticamente se relaciona con el bronquio izquierdo y con el callado aórtico. ¿Y el otro cuál es?
Diafragmático. El diafragmático, que es cuando atraviesa el hiato esofágico. Es decir, tiene 3 estrechamientos. ¿Cuántas porciones? 4. La cervical, Cervical, la Torácica. la torácica, torácica, la abdominal y la diafragmática. pero antes del abdominal, ¿cuál es? Tienen que ser en orden. Perdón, entonces, cervical, torácica, Nunca se diafragmática. olviden. Cervical, perfecto. Perfecto. Torácica, diafragmática, que es la más pequeña, y la abdominal. ¿Sí? Son 4 porciones. ¿Cuántos estrechamientos? 3 estrechamientos. 3 estrechamientos. 2 extremos, 2 orificios, uno superior y otro inferior. El estómago, ¿por qué se caracterizaba el estómago? Por su forma. Tiene Ya. forma cónica y está ubicada en el epigastrio. Tiene forma cónica. Forma de ¿Qué hace el J. estómago? J. Tiene una forma como de Tiene 4 J, porciones. presenta sus porciones. ¿Sí? Vamos a dibujarlo ahí. El estómago es facilito dibujar. Ustedes lo ven ahí. Pero vamos a identificar en esa porción, en esto, ahí. La primera porción, ¿cuál sería? Esta que está aquí, ¿cómo se llamaría? Cardias. Porción del cardias. Esta que está aquí, ¿cómo se llamaría? Fondo. Fondo. Esta porción más grandecita, Cuerpo. 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 Esta porción que está ahí, Ilícita. antro, Píloro. pilórico y el pilo. Píloro. Muy bien. Si yo les dijera cómo tendrían que poner, ustedes tienen que dibujar, tienen que aprender a dibujar. Ponen, esa es la región del cardias. Esta es la región del fondo gástrico o fundus gástricos. Su cuerpo. El antro pilórico. Y la región del píloro. Ahí está la región del píloro. Sí. Tiene un, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaría esta zona que está aquí? Estoy dibujando. Curvatura menor. Curvatura menor, donde se inserta el epiplón, o también llamado aumento menor o epiplón gastropático. Y esta que está acá, Curvatura mayor. la curvatura mayor, donde se inserta ¿quién? Y dura 2 horas y yo solo como poner una orilla solo. No solo como mitad. ¿Quién se inserta en la curvatura mayor? El epiplón mayor. El epiplón mayor. Ya. Por dentro, ¿por qué se caracteriza el estómago? ¿Cómo está formado el estómago? Por la dirección de su fibra. Muy bien. Más que por la dirección de su fibra, como todo tubo digestivo, tiene de afuera hacia adentro serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Lo característico de ella, la muscular. La muscular, ¿sí?, tiene una capa de músculo muscular en sentido oblicuo, que es la parte más interna. Tiene una capa muscular circular, que es la media, y la longitudinal externa. Su submucosa presenta una serie de glándulas secretoras, vasos sanguíneos, tejido conectivo. Y la mucosa, que viene a formar prácticamente la parte de la luz, tiene un epitelio
cilíndrico, simple, tiene glándulas secretoras, serosas, mucosas y además producen ácido clorhídrico. Y lo característico es que si al macro, como anatomía descriptiva, ustedes la observan, tiene esta serie de pliegues, ¿sí? Que son los pliegues gástricos y que se encuentran más a nivel de lo que es, el cuerpo, parte de la región del fondo, pero desaparecen a nivel de lo que es la región del antro pilórico. Y nos vamos a intestino delgado. ¿Cómo se divide el intestino delgado? Duodeno, yeyuno e ilio. Duodeno, yeyuno e ilio. Duodeno, yeyuno e ilio. Del duodeno, ¿qué podemos decir? El duodeno tiene prácticamente una extensión de ¿cuánto? ¿Cuánto mide el duodeno? 25 centímetros de longitud. Tiene de 25 a 30 centímetros de longitud y su diámetro en sentido general del tubo digestivo va entre 30 a 40 milímetros de diámetro, pero para ir disminuyendo y llegando a nivel del ilio a tener entre 15 a 20 milímetros. El duodeno se caracteriza porque tiene sus porciones, ¿verdad? Tiene una porción superior que tiene una dilatación, que está la ampolla vulvar. Tiene una segunda porción que es, ¿qué cosa sería? La porción descendente. Tiene una porción horizontal y tiene una porción ascendente. ¿Sí? Esas son las porciones del duodeno. Superior, descendente, horizontal y ascendente. A nivel de su porción ascendente, al continuarse con el yeyuno, hace esta especie de ángulo, esto que está aquí. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo de Treitz. Ángulo de Muy bien, este que está aquí. El ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal, ¿dónde se va a insertar quién? Músculo de Treitz. El músculo de Treitz, que no es más que una función de ligamento suspensorio o músculo suspensorio del duodeno. Algo característico del duodeno en sus porciones es que el duodeno en su porción descendente, es decir, en su segunda porción, presenta la desembocadura de ¿quién? ¿De quién presenta la desembocadura? De la ampolla de váter y la ampolla menor. De la ampolla de váter. De váter y la ampolla menor. A ver, cuando yo pregunte desembocadura, la desembocadura es de conducto. Si yo dijera, tiene dos salientes a manera de eminencia, ahí son la papila menor y la papila mayor. Pero cuando digo desembocadura, sí es de conductos, por ejemplo. Y vamos a escribirles ahí un ratito. Un ratito. Se me pierde para poderles escribir. Ahí. Aquí. Presenta la papila menor, donde desemboca ¿quién? El conducto de Santorini, que es el conducto pancreático accesorio. La papila mayor, que es bien conocida como dijo su compañero, ampolla de váter. Presta, ¿a quién recibe? ¿A quién recibe? Al conducto de Wilson. Conducto
colédoco y conducto de Wilson. ¿Sí? Conducto colédoco y conducto de Wilson llegan a la papila mayor o ampolla de Butler. A la papila menor llega el conducto de Santo Livio. Eso grave. Eso lo di, lo acabé y también lo mencioné. ¿Cuánto mide el yeyuno? Entre el yeyuno y el ilion, ¿cuánto mide? De 5.5 a 9 metros. De 5.5 a 9 metros. Muy bien. ¿Y la característica de ellos cuál sería? Como promedio entre el duodeno, perdón, el yeyuno ilion como promedio, ¿cuál sería? Ustedes tienen de 5.5 a 9 metros. ¿Cuál sería el promedio? 6.6 metros. 6.6 metros. Muy bien, 6.60 o 6.6. El promedio entre ellos. Y lo característico es que también a nivel del yeyuno se va a dar el porcentaje de absorción, es decir, el 90% de absorción se da a nivel del yeyuno. Porque a nivel del duodeno, por acción de la bilis y de los jugos, jugo pancreático, se va a transformar el quimo en kilo. En kilo. Muy bien. El punto de unión entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿cuál sería? El ciego. La válvula ileocecal. La válvula ileocecal. El punto de unión entre lo que es el intestino delgado y el intestino grueso es la válvula ileocecal. Y nos vamos al intestino grueso. El intestino grueso se caracteriza primero que por quién está formado. ¿Cómo se divide? Colon ascendente, transverso. Ciego, apéndice vermiforme, colon, recto y el ano. A ver, repita, el compañero. abuelo. A ver, repita, a ver, vamos. El Ciego y ciego, apéndice vermiforme. Ciego y apéndice vermiforme. Muy bien. Colon, Colon, recto y el canal recto anal. y el canal anal. Esa es la estructura del intestino delgado, así como lo dijo su compañero. Ciego, apéndice vermiforme, colon, todo el colon, el recto y el conducto anal. ¿Quién es el que se divide en ascendente, transverso, descendente y sigmoide? Es esa porción que se llama colon. sí, porque ¿Sí? Es esa porción que se llama colon, es ascendente, transverso, descendente, sigmoide. De manera general, el intestino delgado, el intestino grueso, como ustedes lo ven ahí, se caracteriza porque sus fibras longitudinales musculares se fusionan y forman una línea gruesa que se extiende desde el ciego hasta el colon sigmoide, que se llama tenia col, las tenias del colon, ¿sí? Todas estas. ¿Ven? Hay acá y hay acá. Las tenias del colon se las denomina como, la que estaría señalando esta que está aquí, ¿cómo sería? Tenia mesocólica. mesocólica. La que estaría aquí, tenia anterior o también llamada omental. Y esta que está aquí, que viene Tenía aquí, libre. tenia libre. ¿Sí? Las tenia libre. Que se van a permitir fijar a través de sus repliegues a la pared abdominal. Y como la tensa va a tensar al intestino grueso, le forma esta especie de
abolladuras, si le ven ahí, que se las denomina como. ¿Cómo se llamarían? Ostras. Que parecen nubecitas cuando dibujamos. Las austras del colon, con H. Austras. Cada una de estas cositas es un austra colónica, ¿sí? O austras del intestino grueso. ¿Dónde desaparece esa tenia? ¿Dónde no hay esas austras? Es en el recto. Ahí no hay. ¿Cuánto mide el ciego? ¿Cuánto mide el ciego? 8 centímetros. 8 centímetros de largo por 8 de ancho. El intestino grueso, lo que es el colon, va midiendo de acuerdo a la región. Pero en términos generales, ¿cuánto mide el intestino grueso? De 1,60 a 1,80 metros. Muy bien, de 1,60 a 1,80 metros. Hay ciertos libros que dicen de 1 a 1,8 metros. El ciego, en su porción relevante, vamos a encontrar en su orificio de comunicación con el ilion, encontramos una válvula que la mencionó su compañero, que se llama válvula. Aquí en este punto de unión, en ese orificio hay una válvula que se denomina válvula Iliocecal. iliocecal. 2 centímetros por debajo de la válvula iliocecal, nosotros encontramos una prominencia, una prolongación de aproximadamente de 9 a 10 centímetros de longitud que se dirige hacia abajo, que es el apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme normalmente se inclina en una posición descendente, ¿sí? Hacia abajo, y se encuentra ubicado a nivel mirando hacia la fosa ilíaca derecha, entre un punto de unión entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, que ese punto se llama el punto de McBurney. ¿Cuáles son las variaciones de la orientación del apéndice cecal? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las variaciones de la orientación del apéndice cecal? ¿Por qué es importante conocerla? La normal que es la descendente. Ya. Esa es la normal, generalmente debe estar descendente. El transverso, ¿no? Transversa. Subcecal. Subcecal, es decir, por debajo del ciego. Pélvica. Pélvica. Retrocecal interna. Retrocecal, por Descendente, detrás, retrocecal e interna. y la interna. Que la interna mira hacia lo que hace como una especie, así sería. Esa es la descendente. Subcecal si está por debajo dejando su borde libre. Interna si se dirige hacia la parte de lo que es las asas intestinales delgadas. Y retrocecal si va por detrás. ¿Sí? Por detrás del ciego, que no se ve. ¿Se acuerdan en el anatomage el paciente que tenía? ¿Hacia dónde iba su apéndice cecal? Interna. Era interna. Si se acuerdan que hacía como una especie de cometa. La inflamación de ese apéndice vendría a ¿qué cosa? A dar una... La inflamación del apéndice, ¿qué daría? Una peritonitis. Apendicitis. Una Apendicitis. apendicitis. La La peritonitis peritonitis cuando ya es cuando se riega. riega, si hay una laceración o se revienta su apéndice. Y nos vamos a las glándulas anexas. El hígado. ¿Qué me pueden decir del hígado? ¿Qué han estudiado del hígado? Andresito. Andrés. Está durmiendo, Andrés. No, es que no es mi hijo.
Pensé que era en el curso. Nos equivocamos, nos equivocamos. Ya, doctora, el hígado presenta una forma oval, tiene un peso de 1200 a 1500 gramos y está No situado. lea. No, está situado, es que es lo que me estoy acordando. Está situado debajo de la cúpula diafragmática. ¿Qué es lo característico del hígado? Es el órgano más voluminoso. ¿De quién? De la caja torácica. ¿Lo tiene en la caja torácica? No, No, ya, doctora, no. está Oh, debajo de la caja. por eso dije, dejen de Por eso- leer. El hígado no está en la caja torácica, el hígado está en el abdomen. Si me está diciendo que está en relación con la cúpula diafragmática, significa que la cúpula es prácticamente la cara inferior del diafragma. No está, ¿cómo lo van a tener en el tórax? Lo tienen en el abdomen, el órgano más voluminoso del abdomen. Es una glándula anexa al tubo digestivo, que está formado por una cara. ¿Cómo se llamaría esta cara? Anterior. Una cara anterior que tiene dos porciones, o una cara diafragmática que tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. ¿Sí? Y tiene una cara visceral. ¿Sí? En su cara anterior o diafragmática, que tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior, ¿qué es lo más llamativo? Este ligamento que está aquí, que es el ligamento falciforme, que me divide a esa cara o a esa región del hígado en dos lóbulos. Uno más voluminoso, que viene a ser el lóbulo derecho, que se orienta hacia el hipocondrio derecho, y un lóbulo más pequeño, que termina en una forma de vértice, que es el lóbulo izquierdo, ¿sí? Y que se dirige hacia el epigastrio, por encima del estómago, y que dirige hacia el hipocondrio izquierdo. En su porción posterior, lo que llama la atención es que vamos a encontrar dejen dibujarlo. Este canal que está aquí, que corresponde a lo que es. ¿Quién se alojaría aquí? Donde estoy yo señalando. ¿Que es el canal de quién? De la vena cava inferior. De la vena cava inferior. ¿Sí? Canal de la vena cava inferior. En su cara diafragmática, vamos a quitar esta parte. En su cara diafragmática, ¿qué vamos a encontrar? Ahí. ¿Qué encontramos en su cara diafragmática? Impresiones también. Pero principalmente, ¿qué cosa hay en la cara diafragmática? Bueno, la vesícula biliar. Voy a dibujarles algo ahí para que recuerden. ¿Recuerdan esa imagen? Ahí. En su cara diafragmática nosotros encontramos dos surcos. De delante hacia atrás, yo decía en sentido antero-posterior. ¿Sí? Este sería la parte anterior y esta es la parte posterior. En sentido antero-posterior encontramos dos surcos. Uno izquierdo y otro derecho. ¿Sí? Porque estoy viendo hacia abajo. Andrés, ya. ¿Sí? Y otro derecho. Esos surcos se los llaman surco antero-posterior, derecho e izquierdo. Entre ambos también hay un surco que es el surco transversal. Ese surco distribuido ahí forman como una H, ¿sí ven? Al formar una H,
dividen a la cara inferior en 4 lóbulos. ¿Sí? Ese que está ahí es el lóbulo. ¿Qué lado sería ese? Derecho. Derecho. Este que está aquí es el lóbulo Izquierdo. izquierdo. Este que está ahí es el lóbulo Cuadrado. 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 Vamos a mover un poquito. Ahí. Y este es el lóbulo Caudal. o también llamado despiella. Caudal. Muy bien. Ahí. Luego, lo que caracterizaba era que en esos surcos, vámonos al derecho, en el surco anteroposterior derecho, hacia la parte posterior, encontrábamos un surco que ya lo mencioné antes, que era el surco de ¿quién? El surco de la vena cava inferior. Muy bien. Y hacia la parte anterior también hay un surco, una especie de depresión a manera de fosa que se llama fosa Cística. cística que aloja a la vesícula biliar. ¿Ya? Y el surco anteroposterior izquierdo presenta un surco que es el surco de ¿quién? El ligamento redondo. El ligamento redondo. El lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo presentan impresiones. El del lóbulo izquierdo presenta impresiones. ¿Qué impresión sería aquí en este nivel aquí? Impresión gástrica. Impresión gástrica. ¿Sí? Ese es en el lóbulo izquierdo. Pero el lóbulo derecho tiene otras impresiones. ¿Sí? Aquí arribita tiene la impresión. Suprarrenal. Impresión suprarrenal que va a estar en relación también con quién. ¿A quién tiene ahí después? A la renal. La impresión renal. ¿Sí? Prácticamente casi están ahí. ¿Sí? La impresión renal. Aquí está dejando una seña. Vamos a ponerla más abajito como para que ahí más o menos. Y aquí también la está viendo. ¿Cuál sería la otra impresión? Impresión cólica. Impresión cólica. Para el ángulo, que aquí se ve, miren, impresión cólica. Y aquí más o menos a este nivel vendría a ser la impresión Duodenal. muy bien, la impresión duodenal. ¿Sí? Eso tiene toda la cara inferior del hígado. El surco transversal, que es el que está aquí, se presenta y se caracteriza porque va a estar representando a qué estructura de ese órgano. El surco transversal va a estar representando al hilio, ¿sí? El hilio hepático, por donde entra la arteria hepática, sale la vena, entra la arteria hepática y le porta. ¿Y sale quién? Ahí lo están mirando. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Ahí lo ven. Esta estructura que está aquí, ¿cómo se llama? Esto que está aquí. Ese es el conducto biliar. ¿Cómo se llama ese conducto? Hepático común. Muy bien, ese es el conducto hepático común. Ese. ¿Sí? El conducto hepático común. Y ya que vamos a la vía biliar, la vía biliar está formada por las vías intrabiliares, que son de los
conductillos biliares, conductos hepáticos derecho e izquierdo para terminar en el hepático común. Luego tenemos la vía extrabiliar que está dada por la vesícula biliar, el conducto cístico, el colédoco. ¿Cómo se forma el colédoco? Se forma por la unión del hepático común con el cístico que viene de la vesícula biliar. Los dos se unen, confluyen y forman el conducto colédoco. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Y nos vamos después de... Esperen. Preguntas. Ay, Dios mío santo. Doctor, acerca del triángulo que se encuentra. Ah, en el triángulo de calor. Ahí está el triángulo de calor. Ahí se ve. Déjenme borrar esto. El triángulo que me pusieron también que me lo pusieron en la lección de renal. Ahí se ve el triángulo de calor. El triángulo de calor está formado por la cara inferior del hígado, por el conducto cístico y el conducto hepático común. ¿Sí? Ahí está el triángulo de calor, este triangulito que está aquí. La importancia, por ahí corre la arteria cística. Este es el triángulo de calor. Este. Preguntas hasta ahí. Y si no, nos vamos a renal. Algo que recién vimos. Renal. El aparato urinario está formado por sus dos órganos, riñones, sus vías urinarias que son los uréteres, la vejiga y la uretra. El riñón. ¿Qué forma tiene el riñón? En forma de habichuela o de haba. Tiene la forma de haba o de habichuela. Uy.